Qué presencia de Dios. Esperen que ya me están retando. Bien, subí, ya me están retando. Bien, qué presencia de Dios hermosa, ¿no? En sus tres manifestaciones. Dios se ha manifestado a través de sus tiempos en el viento, en el río y en el soplo y en el fuego. Sus tres manifestaciones gloriosas del Señor. Aleluya. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 4. Gloria a Dios. Segunda Reyes capítulo 4, vamos a leer un pasaje donde hoy vamos a ver cómo Dios, a través de su providencia divina y de sus distintos momentos, ha bendecido a su pueblo en aquellos tiempos. Pero también Dios no se olvida de su pueblo en estos últimos momentos que estamos viviendo. Amén. Por eso vamos a leer, y el título de esta lectura es El aceite y la viuda. ¿Estamos todos juntos? Podemos compartir en el nombre de Jesús. Y dice así, los primeros versículos del capítulo 4 de Segunda de Reyes, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en su casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, el profeta, ¿no? Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queden. Amén. Oremos. Señor, te alabamos en esta tarde, te damos gracias, te honramos, Padre Celestial, porque tú eres nuestro Dios proveedor. Señor, gracias porque nunca te olvidas de tu pueblo. Señor, gracias porque tú nos provees siempre, Señor, tanto en lo espiritual como en lo material. Señor, y en esta tarde queremos poner tu palabra con una bendición tan especial, Señor. Que tu bendición llegue no solo en mi vida, sino también a cada uno de mis hermanos. Señor, que podamos entender lo que tú tienes en tu corazón para nosotros, y que también nosotros podamos aprender de todo lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, en esta hora te pido que tu bendición llene mi vida y a cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo abra el entendimiento y que nosotros podamos entender lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Que el fuego de tu Espíritu Santo esté sellando en nuestro corazón tu palabra, y que tu Espíritu Santo esté liberando nuestras mentes, Señor, para que nosotros podamos discernir todo lo que tú tienes para nuestra vida en esta tarde. Señor, en esta hora pido que tu sangre preciosa
se esté derramando sobre cada uno de nosotros. Señor, te pido que tu Espíritu Santo también esté liberando las mentes y los corazones atribulados. Aquellos, Señor, que tienen problemas y situaciones que no dejan ver tu palabra y entender tu palabra, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de este lugar y declaro la sangre de Cristo sobre cada una de nuestras vidas. Señor, en esta hora nos declaramos dependientes de ti, dependientes de tu palabra, dependientes de tu voz. Señor, y que no sea yo, Señor, sino que sea tu mismo Espíritu Santo hablando a cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por todo lo que nos has dado hasta aquí. En el nombre de Jesús. Amén. A veces nosotros, como pueblo de Dios, y mire que nosotros teniendo la palabra de Dios como ejemplo, venimos a ser como los pueblos antiguos de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Cuando los momentos más difíciles de la Biblia, sea cuando estaban pasando escasez, cuando estaban pasando hambre, Dios se encargó siempre de cuidar a su pueblo. Era lo que le pasaba a esta viuda. Y yo, hermanos, no dejo de conmoverme cuando leo este pasaje, porque no sé si algún día yo me sentí identificado, pero saben, hermanos, que siempre que leo este pasaje de esta porción bíblica, siempre me conmuevo. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios es un Dios que escucha la oración. Es un Dios que provee a su pueblo, que no nos deja faltar. Es un Dios que se acuerda de nuestra necesidad. Y también es un Dios que es sobrenatural. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta noche. Es que tenemos un Dios que todo lo puede. Jesús se encargó siempre de decir que para Él todo es posible. Y si lo dijo Jesús, es porque es así, porque Jesús nunca miente. Entonces, esta viuda comienza a decirle al profeta, porque en ese entonces las viudas, como tanto los viudas como los huérfanos, no tenían sustento. Entonces ellos dependían de un hijo mayor. Esto siempre lo hemos hablado. Entonces, cuando uno tenía deuda y no la podía pagar, venían y agarraban a los hijos mayores para tomarlos como esclavos. Pero ¿qué le pasaba a esta viuda? Si le llevaban sus dos hijos mayores, ella se quedaba sin sustento. Entonces, el profeta era un hombre de Dios. Y fíjense que ella empieza a decir estas palabras. Cuando se encuentra con el profeta, ella le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarme 2 de mis hijos. Les recuerda que era un siervo de Dios. Entonces, eso nos da a nosotros la pauta de que nosotros también somos siervos de Dios. Por lo tanto, nosotros también tenemos y gustamos de ese beneficio que Dios nos da a nosotros, de ser nuestro Dios proveedor, de que no nos va a dejar faltar nada. Porque a veces viene esta palabra, ¿no? ¿Y en qué momento y en qué situación estamos viviendo? El otro día veían y escuchaba en el noticiero 1.800.000 desempleados. Entonces, ¿por qué a veces uno recalca esta palabra? ¿Por qué uno vuelve a decir? Yo le decía al Señor, ¿qué puedo decir algo de lo que no sea conocido? ¿Qué les puedo hablar a ustedes hoy de que la mayoría conoce? Pero Dios se encarga también de hacernos recordar a nosotros, porque a veces nosotros también somos desmemoriados. Porque a veces ponemos el énfasis más en nuestros problemas, ponemos el énfasis más en nuestra situación,
que en la palabra de Dios, que lo que Dios es en sí, si nosotros quizá pensaríamos más en lo que Dios hizo en nuestra vida, quizá tendríamos menos tiempo para pensar en la situación que estamos pasando. ¿Por qué les digo esto? Saben, hermanos, que el profeta tiene un conflicto. ¿Por qué? Porque él se encarga de decirle, ¿y qué te haré yo? La mujer estaba acongojada y estaba muy presionada porque no sabía para dónde ir. Y a veces así nos encontramos nosotros. Nos encontramos presionados por una situación económica. Nos sentimos presionados porque a veces el sueldo no alcanza. A veces nos sentimos presionados porque estamos enfermos y no le encontramos la salida. A veces también nos sentimos presionados por la situación que estamos pasando en nuestro hogar y en nuestra familia. Pero lo que no sabemos o que no nos acordamos es que la salida está en Jesucristo. La salida está en Dios. Y saben, hermanos, ¿qué quiero decirles? Que quizás la mayoría lo sepan o quizás no. Miren lo que le dice el profeta. Declárame qué tienes en tu casa. Y esto es importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no va a hacer un milagro. Dios no va a hacer nada en nuestra vida si nosotros no ponemos un poco de nosotros. ¿Saben que hay un hecho parecido? Y yo lo asocio con la multiplicación de los panes y los peces. Acá nomás, usted da vuelta, o por lo menos en mi Biblia da vuelta la hoja, y en el capítulo 4, en el versículo 42, busca el versículo 42 de Segunda Reyes, capítulo 4. Está ahí nomás, no está muy lejos. Dice, vino entonces, ¿estamos? No estamos muy lejos, ¿eh? El capítulo 4 de Segunda Reyes, capítulo 42. Dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo de su espiga. Y él le dijo, da a la gente para que coma. Está hablando el profeta, ¿eh? Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decirle, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿No le resulta algo familiar en la multiplicación de los panes y los peces? ¿No le resulta familiar también de que Dios siempre se vale de lo que uno tiene y de lo que uno poco tiene? ¿Por qué? Porque este hombre había llevado las primicias. Las primicias en aquel entonces era lo que uno cosechaba. Uno sembraba pan, uno sembraba el grano. Entonces cuando levantaba la cosecha, llevaba todo el fruto de lo que cosechaba, le daba y lo llevaba al templo. Cuando el profeta vio eso y se dio cuenta que no tenía comida, le dijo, bueno, denle de comer, de lo que tenían, de eso que tenían. Pero siempre la mano y el pensamiento de aquellas personas que no viven por fe, siempre ven lo malo y no ven lo bueno. Nosotros somos iguales, los discípulos de Jesús. Cuando Jesús los mandó a que se acostasen en la hierba, porque él había predicado, y algo vamos a tocar de eso un poquito más adelante, les dijo que les dieran de comer ellos, o sea, los discípulos. Entonces, ¿saben, hermanos, que Dios siempre se vale de lo que nosotros tenemos? Y a veces en nuestra vida, o en nuestra situación, o en lo que estamos pasando, siempre tenemos que poner algo de nosotros. Por eso esa viuda, el profeta le dijo, ¿qué es lo que tienes hoy? Y la viuda le dijo, tan solo una vasija. Una vasija era un recipiente donde echaban el aceite. Una sola. Pero para Dios tan solo fue suficiente.
Entonces el profeta agarró y le dijo, bueno, juntate vasijas. Y le dijo, no pocas. Y esto también es algo determinante. Porque nuestra vida, porque nuestro pensamiento, porque por nuestra poca fe, nosotros vamos siempre a lo menos. Siempre vamos a lo más chico. Pero saben, hermanos, que Dios es un Dios de grandes. Hermanos, tenemos que entender y tenemos que pensar siempre en lo grande. Siempre en lo grande. Hay que pensar con inteligencia, porque a veces cuando uno pretende a lo grande, a veces también por la inteligencia, por la insensatez, por no estar en la voluntad de Dios, por no orar antes primero, comete errores. Pero hermanos, para los que viven en la voluntad de Dios, para aquellos que buscan, para aquellos que están siempre orando y buscando una respuesta, nosotros tenemos que pensar en lo grande porque tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Cada uno de nosotros tiene una necesidad, tanto económica como material, como física. Todo el mundo a veces estamos buscando una respuesta. A veces todo el mundo estamos presionados. Pero Dios nos dice hoy, ¿qué es lo que tenés? El profeta le dijo, ¿qué es lo que tenés? Tan solo una vasija. Ese es el instrumento de fe que Dios le puso a esa mujer. Y no solo eso, sino que mandó y que buscara vasijas. Y hay otra cosa pequeña que le dijo, no pocas, no pocas. Entonces vemos que ellos juntaron la vasija que tenía esta mujer, fue el centro de la bendición de Dios. Porque con la vasija que ella tenía, iba llenando a las vasijas que los hijos iban trayendo. Entonces ese instrumento fue la bendición para su vida. Hermanos, yo quiero decirle en esta tarde o en esta noche de que el instrumento que vos tenés en tu mano puede ser de bendición para tu vida, puede ser de bendición para tu familia, puede ser de bendición para los que tenés al lado. Entonces, hermanos, sepamos que en esta noche Dios quiere bendecir tu vida en una manera sobreabundante. Sobreabundante. Dios quiere sobreabundarte. Dios quiere sobreabundarte. Por eso el profeta le dijo, se dio cuenta de que cuando la mujer vertía el aceite no se terminaba. ¿Por qué se dio cuenta que no se terminaba? Porque cuando llegó la última le dijo que trajera la última y dice, ya no hay más. Entonces el aceite cesó. Y saben, hermanos, que hay algo tan importante en nuestra vida, que dice, cuando terminaron ese acontecimiento, el profeta le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea que había quedado tanto que les sobró para que ellos vivan. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios que sobreabunda, que Dios no tiene límites. ¿Sabe, hermanos, que también estábamos pensando de que cuando Dios nos dice a nosotros qué es lo que tenemos en nuestra mano? Porque uno a veces piensa, y siempre, no sé qué opinan ustedes, pero nosotros siempre vemos o anhelamos lo que tiene el otro, las virtudes que tiene el otro, y a veces no nos miramos a nosotros nuestras virtudes, y tampoco oramos y le pedimos a Dios que nos muestre qué es lo que podemos hacer nosotros espiritualmente para Dios, qué podemos hacer para que nosotros podamos ser bendecidos. Porque saben, hermanos, que hay algo que nosotros tenemos que saber, que cuando nosotros bendecimos, somos bendecidos. Mientras nosotros nos quedemos con la bendición,
nosotros no somos bendecidos. Porque el Señor nos ha dado para que nosotros demos. El profeta le dijo: ve, vende lo que necesitas y lo que sobra, vivid. ¿Saben, hermanos, que un hecho tan importante como cuando Dios saca de la esclavitud a su pueblo en Egipto, cuando Dios confronta a Moisés y le dice, y tiene su encuentro con Dios en la zarza, y Dios le manifiesta: mirá, el clamor de este pueblo ha llegado a mi oído y estoy cansado de ver cómo sufren, palabras más, palabras menos, y he decidido sacar a mi pueblo de la esclavitud. Cuando Moisés razonó de sacar a 2 millones de personas de la esclavitud, 2 millones de personas, ellos antes se contaban los hombres, faltan las mujeres, los niños, los caballos y todas esas cosas. Cuando Moisés razonó y dijo con su mente carnal, como la que tenemos nosotros, porque nosotros no somos ni más ni menos que Moisés, sino que pensamos de la misma manera, le dijo: ¿cómo voy a hacer para sacar esto? Y Dios le vuelve a decir: pues, ¿qué tienes en tu mano? Entonces, cuando Moisés ve lo que tiene en su mano, se dio cuenta que tenía una vara. Ahora, si nosotros pensamos y razonamos, ¿qué puede hacer una vara para sacar a un pueblo de una esclavitud tan grande como era Egipto? De un pueblo, de un faraón opresor, de un faraón que tenía todo el poder sobre el país. Imposible, ¿no es cierto? Pero saben, hermanos, que Dios, cuando actúa con su poder, no hay nada imposible. La vara simplemente fue un instrumento. La vara simplemente fue un instrumento para demostrar de que Dios tiene todo el poder. Hermano, busca tu vara. Busca lo que tenés, lo que Dios te dio, para que no pases necesidad. Busca lo que Dios te ha dado. No sé qué es lo que Dios te ha dado, pero Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado una capacidad, Dios te ha dado algo maravilloso, no importa la edad, no te fijes en la edad, porque Dios usa a quien quiere como quiere, Dios tiene todo el poder para capacitar. Hermanos, ¿qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que tenés? Saben, hermanos, que en los dos casos era tan solo una vasija, en el otro caso tan solo era una vara. Una vara que cuando Moisés la apoyó en el piso, el tremendo río se abrió. Y a veces, hermanos, uno puede pensar que fue la vara. La vara no tiene el poder, no tiene ningún significado. El que tiene el poder es Dios. Que cuando Dios obra, no hay nada imposible. De que cuando Dios habla, no hay nada imposible. De cuando Dios dice, todo el mundo ejecuta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber de que el instrumento que nosotros tenemos es valioso, es encontrarlo, es buscarlo, es pedirle a Dios: bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero Dios se lo dijo. Dios se lo dijo a esta mujer, le dijo: ¿qué tienes? Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Miren, Sansón con una quijada de asno mató a 1000 de los enemigos. ¿A usted no le parece algo irrisorio? ¿A usted no le parece que con una quijada de asno fresca matar a 1000 personas, una sola persona? ¿No le parece algo que no es natural? Ahí está el poder de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que entender de que vos tenés un potencial, de que Dios te quiere bendecir, de que Dios quiere llenar tu cántaro de aceite, de que Dios quiere llenar tu vida con bendiciones. Pero saben, hermanos, que hay algo que era importante. La viuda comenzó diciendo: tu siervo era un siervo temeroso de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que empezar, para pedirle el talento, nosotros tenemos que empezar
siendo temerosos de Dios, ser apartados del mal. Y nosotros vemos a Moisés, que Moisés fue una persona humilde, sencilla, pero poderosa en las manos de Dios. Hermanos, vivamos una vida de temor de Dios. Por eso a veces uno va a escuchar en los relatos de los pastores la oración, la entrega. Hoy Néstor hablaba de un personaje que, si uno lo conoce, fue una persona entregada a Dios, un hombre de oración, un hombre de santidad, un hombre que se dedicó a Dios sin pensar ninguna consecuencia. Nosotros tenemos a Daniel, que él fue juzgado por orar a Dios. Y él dijo que él era inocente. Y Dios lo bendijo y lo guardó. Nosotros conocemos, la mayoría conoce la historia de Daniel, ¿verdad? Sabemos cómo él era. Y sin embargo, era un hombre de oración. Movía la mano de Dios. Por eso, hermanos, en esta noche, yo quiero que juntos vayamos a un pasaje, porque esto es muy importante, hermanos, lo que le voy a decir ahora. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos está después de Corintios. Hebreos capítulo 11. A ver, no le voy a decir, no sé si en la mía está 1442, pero no creo. Romanos, Corintios, Efesios, anda por ahí, ¿sí? Hebreos 11. Hebreos 11, capítulo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora dice, ¿por qué? Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que primero tenemos que tener fe. Imagínense si esta mujer decía, ¿qué es lo que tiene? Dice, tengo una vasija, ¿qué voy a hacer con una vasija? Imagínense si Moisés decía, tengo una vara, ¿qué voy a hacer con una vara? No voy a hacer nada con una vara. Hermanos, pero aquellos que le creen a Dios, aquellos que ponen su fe depositada en Dios y creen que Dios los va a sacar de su problema y de situación, entonces hay una bendición especial para nosotros. Pero fundamental es la fe, es creer a Dios. No importa la situación que estemos viviendo, lo importante es que uno le busque, que le entienda a Dios. Es importante que nosotros nos pongamos en oración. Es importante que le busquemos. Es importante que Dios nos diga a nosotros. Dios es un Dios personal, Dios te puede hablar. No tenemos que buscar por ahí un profeta, no tenemos que buscar un pastor, no tenemos que buscar a nadie. Dios es un Dios personal que nos habla a nosotros, sin menospreciar a los pastores y a los profetas, que ellos hablan de parte de Dios. Pero tenemos que tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener una relación personal con Dios. Por eso nosotros tenemos que tener fe y tenemos que acercarnos a Dios creyendo de que Él existe. A veces, hermanos, nuestros problemas nos hacen desviar nuestra vida de la fe. A veces nosotros decimos, bueno, pero vengo a la iglesia y sigo teniendo problemas. Pero de esos problemas Dios te puede salvar. De esa situación Dios te puede sacar. Si uno ora con fe, si uno ora creyendo de que Dios puede hacer un milagro. Angelita mayormente los días de oración pide testimonio. Y nosotros hemos escuchado las personas que Dios lo ha sacado de distintas maneras.
Yo en la semana, el otro día, fui a lo de un cliente. Entonces el hombre trabajaba, estaba muy metido con el tema de la WOCRA y estaba haciendo la termoeléctrica. Un hombre que es un muy buen, él se dedica a la parte de revestimientos. Una persona, vio que, para los que saben, cuando uno coloca cerámico, revestimiento, es una persona muy delicada, es una persona que tiene que quedar bien, prolija. Y este hombre, uno de ellos, porque yo vi trabajos que hizo en su casa. Y entonces le pregunté, le digo, ¿cómo te fue? No, me dice, el problema, cuando se terminó la termoeléctrica, nosotros quedamos boyando por ahí, más con lo que pasó con el Pata Medina, entonces yo me quise desvincular porque, bueno, el muchacho se congrega en Puerta del Cielo. Y le digo, ¿y cómo te fue las cosas? Gracias a Dios, bien. Estoy trabajando por mi cuenta. En este tiempo donde trabajar por cuenta propia está difícil, porque bueno, la gente quiere hacer trabajo, pero no le alcanza el dinero. Esto es así. Entonces, le digo, ¿cómo estás con las deudas? Yo no tengo deudas, me dice. Porque gasto hasta lo que tengo. Y saben, hermanos, que eso es un beneficio que Dios nos da. La sabiduría en la administración de nuestro hogar. Saben, hermanos, que eso, le digo porque a mí Dios me enseñó a eso. Dios me enseñó a administrar, porque yo era por ahí un poco alocado, y el que me puso un poco de freno es Andrea. Andrea es un poco más centrada en la parte de lo que es el gasto. Andrea, si no tenemos, trata de no sacar préstamo, de no meterse en crédito. Pero ¿saben eso? Eso es una virtud que tenemos los creyentes, porque Dios nos hace buenos administradores. ¿Por qué nos hace buenos administradores? Porque después pagamos el plato roto, que cuando hacemos la cuenta del mes, ya vemos que con todos los gastos que tenemos, no nos queda para los que más necesitamos. Y ahí es cuando el cristiano sufre. ¿Entienden? Mira hasta dónde Dios nos ayuda en nuestra vida para que seamos hombres de fe. Y este muchacho dice, gracias a Dios, estamos bien, no nos falta. Y me dice, tengo 2 de mis hijos en el colegio, en el secundario. Entonces nosotros podemos entender de que, y dice, en un principio sí, me dice, la pasamos más o mal, pero ya después nos acomodamos. Pero es lo que dijo, que no tenían deudas. Entonces eso es fundamental para estos tiempos, porque a mí en el mail, en el Facebook, me mandan toda solicitud de préstamos, porque este es el mejor momento donde los prestamistas se llenan de dinero por la mala situación que estamos viviendo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos en nuestra vida? Pongámoslos en las manos del Señor. No nos dejemos endulzar por el mal asesoramiento del diablo, porque el diablo siempre va a venir a decir que no podemos y qué vas a hacer, mira la situación que estás pasando, siempre va a poner un pensamiento negativo. Miremos cómo dijo el profeta, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés en tu vida? Y ponelo en práctica. Ponelo en práctica. La oración es un buen ejercicio que a nosotros nos acerca a Dios. La congregación es algo que a nosotros nos sirve para poder juntarnos y orar los unos por los otros. ¿Cómo yo voy a saber tu necesidad? ¿Cómo vas a saber mi necesidad? Y con esto quiero agradecer a los hermanos que estuvieron orando por mí el miércoles, que estuve tan mal el miércoles, que no me pude levantar, no pude ir a trabajar. Yo le mandé un mensaje a Angelita y oró Rosario por el WhatsApp. Y bueno, y gracias a todos los hermanos que oraron por mí. Si yo no me congregaría, ¿quién ora por mí? ¿Entienden cómo es la situación de congregarse? Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y así nos hacemos fuertes. Fuertes en el Señor. Fuertes en el Señor. Por eso hay algo tan importante que también quiero decirles, que no escuchemos los pensamientos negativos. Y hay algo que nosotros tenemos que saber, de que Dios no tiene límites. Por eso nosotros tenemos que entender de que Dios es un Dios que abunda.
Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que pensar de lo poco que nosotros tenemos, sino lo que tenemos que pensar en lo mucho de que Dios nos va a dar. Tanto en la prosperidad, pero tanto también en la parte espiritual. Hermanos, hoy es un tiempo donde el creyente sufre espiritualmente, porque el diablo se está arremetiendo contra todo. El diablo va por todo, el diablo va por la familia, va por los hijos, va por los matrimonios. Impresionante la cantidad de matrimonios que se separan porque no se aguantan, porque no se soportan. Cuando Dios dice de que en Él somos fuertes, entonces el diablo va por todo, va por la familia, va por sus hijos, va por todos. Entonces nosotros tenemos que estar fuertes en Dios, fuertes en la familia, pidiendo oración. Problemas vamos a tener porque Jesús se encargó de decirlo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces nosotros tenemos que tener presente de que vamos a sufrir, pero Dios a través de Jesús dijo: confiad, porque yo he vencido el mundo. Entonces tenemos una herramienta muy importante, que es la bendición de Dios a través de Jesucristo. De que tenemos una herramienta que Dios nos provee, de que tenemos una herramienta de que Dios está con nosotros. Dios no nos desampara. Somos nosotros que con nuestro pensamiento corto decimos que Dios no nos escucha, y el que no está escuchando somos nosotros. Nosotros somos los que no escuchamos. Dios te escucha permanentemente. Entonces, como nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, no oramos lo que necesitamos, no leemos la palabra de Dios como leemos, no nos congregamos como tenemos que congregarnos. Entonces nuestra mente se llena y se carga de la tribulación, de la carga que pone el diablo cada día en nuestra vida. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero los que por ahí tienen una semana cortada, que no vienen a la oración, no se le hace tan largo venir desde el domingo hasta el domingo, no sienten que hay una carga tan importante en nuestra vida, que por más que oren y lean la palabra de Dios, no se siente que les falta esa carga de venir a la iglesia y llenarse de Dios, porque vivimos en esos tiempos de que el diablo está arremetiéndose con la iglesia. Por eso, hermanos, debemos llenar esa vasija del aceite de Dios. Hermanos, quizás tengas esa poca vasija que dijo esta viuda: tan solo tengo una vasija. Hermanos, entonces, que esa vasija pueda ser llena del aceite celestial del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, llénate. Saben, hermanos, que Dios no va a limitar su poder. Cuando uno le busca, Dios puede llenar tu vida de gozo y de alegría y de paz. Saben, hermanos, que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es símbolo de paz, gozo y tranquilidad y bendición. Hermanos, aquellos que se quieren llenar del aceite celestial de Dios van a tener su vida llena de paz, van a tener su vida llena de gozo y de alegría. Saben, hermanos, que Jesús quiere ser partícipe de sus grandes milagros con nosotros. Como Él, cuando Él fue a orar al monte donde se transfiguró, Él llamó a algunos pocos discípulos, tan solo 3 discípulos, y se los llevó a un monte muy alto y se transfiguró. Y ahí les demostró lo que Dios quiere hacer con sus allegados. Cuando los discípulos vieron y se asombraron, Jesús se transfiguró, sus vestidos fueron blancos y resplandecientes. Vino Moisés y Elías para bendecirlo y fortalecerlo. Ellos vieron algo sobrenatural en ese momento. Entonces, esa parte de sobrenatural es la que quiere Dios hacer con tu vida. Dios quiere mostrarte lo sobrenatural de Dios. Pero vos y yo tenemos que vivir también en lo sobrenatural de Dios. En no ya entristecernos por los problemas que tenemos,
en sí orar y pedir oración para que Dios nos fortalezca. Hermano, el diablo quiere vernos arrastrados en el pecado, pero Dios quiere que nosotros vivamos una vida de victoria. Poné en actividad la fe, esa fe de Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree se acerque a Dios. Si nosotros no nos acercamos, entonces Dios no te puede demostrar nada. Es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo poco que vos tenés? Eso ponelo en actividad. La oración, la búsqueda de Dios, leer la palabra de Dios, congregarnos, es algo que nosotros debemos hacer siempre para no estar lejos del Señor. Hermanos, les puedo asegurar de que Dios mostrará su poder a los que están cerca. A los que se acercan a Dios, les puedo asegurar que Dios se les va a manifestar. Así como Él se transfiguró, así como Dios se le apareció a Moisés en una zarza, porque ellos se acercaron, Dios se puede acercar a vos. Dios se te puede acercar a vos y mostrarte lo que vos necesitas. Por eso, hermanos, en esta noche yo quiero demostrarles de que hay un milagro a la puerta de tu corazón. Hay un milagro de Dios a la puerta de tu alma, que es necesario que vos lo tomes. Que seas como esta mujer que desesperada se acercó al profeta. Hermanos, yo los animo que en esta noche ustedes se puedan acercar a Dios. Y yo entiendo que muchos buscan del Señor y que están cerca, pero los que se acercan más experimentarán un milagro glorioso. Esta mujer era lo único que tenía. Y saben, hermanos, que Dios quiere compartir lo maravilloso de su poder con cada uno de ustedes. Y así lo hizo con la hija de Jairo, que también en su momento, cuando Jesús llegó y le dijo: tu hija no ha muerto, todos se burlaban. Todos se burlaban porque dijeron: nosotros ya sabemos que murió. ¿Cómo usted va a decir eso? Pero sin embargo, Jesús tomó a su grupo íntimo, entró a la casa y hizo el milagro y le demostró que su hija simplemente estaba dormida. Por eso, hermanos, siempre Jesús se ha movido con un grupo íntimo, con un grupo pequeño, y ese grupo sos vos, ni más ni menos, sos vos. ¿Cómo no alegrarnos nosotros al saber de que Dios te ha escogido, de que Dios sos precioso para el Señor, de que Dios tiene algo maravilloso para manifestarse en tu vida, de que vos no estás aquí por una simple casualidad? Dios te trajo, Dios me trajo, Dios se ha encargado de demostrarme a lo largo de mi vida, de lo que tengo ahora, de que Dios siempre me ha sustentado, de que Dios siempre me ha bendecido, de que por los momentos difíciles que hemos pasado, Dios me ha libertado. Entonces, ¿cómo no expresar mi amor y mi devoción a un Dios que todo lo puede, a un Dios que no tiene límites, a un Dios que es sobrenatural, a un Dios que no está limitado por nada? Entonces, hermanos, yo quiero animarlos en esta noche para que lo que ustedes necesiten hoy puedan manifestárselos. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, no sé qué es lo que estás pasando, o tan solo no sé qué es lo que le estás pidiendo al Señor. Lo único que sé es que tenemos un pasaje donde una mujer estaba a punto de que un acreedor le saque lo único que tenía. Y creo que no es poca cosa. A veces a nosotros tan solo en un momento el diablo nos roba la paz. En algún momento el diablo nos quiere robar la felicidad, tocándonos un hijo, tocando a nuestro esposo, tocando a nuestra familia. Entonces en un instante el diablo quiere robarnos la paz, la tranquilidad. O tenemos perturbación, o tenemos tristeza,
Pero saben, hermanos, que nosotros podemos decirle al Señor: tan solo tengo mi vida frágil, mi corazón sencillo, para orar a ti, Señor, para que tú obres en mi vida, para que me saques de esta situación que estoy impregnado, para que me puedas levantar en esta situación que tanto lo necesito. Por eso hay necesidad en los matrimonios, y aún en los matrimonios creyentes que venimos a la iglesia, hay necesidad en los matrimonios. Hay necesidad de nuestros hijos, más los que tenemos hijos que no vienen a la iglesia, que se fueron. Hay necesidad. Hay necesidad también en nuestra familia. Hay nuestras familias que hay adicciones, hay problemas. Tenemos problemas, tenemos situaciones, estamos en una situación límite. Pero hermanos, que hoy le podamos decir al Señor: esto es lo que yo tengo. Mi vida frágil, Señor. Una vasija tan solo, tan pequeña, y empezá a buscar a otros. Empezá a llenarte de Dios. No le pongas límite a Dios, sino buscá siempre lo mejor, lo más grande. Saben, hermanos, que siempre Dios nos dio lo mejor de sí. Saben, hermanos, que hay un pasaje que Jesús antes, en Juan 2:10, Jesús, antes de empezar su ministerio, tuvo las bodas de Canaán. Era una boda. Entonces se quedaron sin vino. Entonces la mamá de Jesús, María, le dice: se quedaron sin vino. Lo habla Jesús. Y Jesús se manifiesta y dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora, porque Dios todavía no se había manifestado. Jesús no estaba en su plenitud. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Le dijo: llenen las tinajas que están vacías, llénenlas con agua. Entonces Jesús oró y se convirtieron en vino. Eso está en Juan 2:10. Después léalo. Pero ocurre algo tan importante, que cuando la persona encargada de distribuirla en las mesas se dio cuenta de que antes el vino bueno se daba lo primero. Claro, cuando la gente había tomado y ya estaba un poco alegre, no se daba cuenta de que el vino malo lo servían a lo último. Claro, si ya estaban cansados de tomar. Pero cuando el encargado de servir el vino toma y lo prueba, se dio cuenta de que el vino era bueno, era muy bueno. Entonces entendió de que dijo: ¿cómo van a guardar el vino bueno para lo último? Esto se da lo primero. Pero eso no es lo bueno. Lo bueno es que Dios lo que hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Lo que vos tenés, tu dificultad, tu problema, tu situación, tené cuidado de que Dios lo va a hacer perfecto. Dios va a traer a ese hijo que vos querés traer, que está fuera de la iglesia. Dios los va a traer. Si nosotros tenemos constancia de orar y buscar de Dios, Dios va a hacer un milagro. Dios puede sacar a las personas de los vicios. Dios puede sacar a las personas de las adicciones. Dios puede bendecir tu hogar. Dios puede restaurar tu vida. Cuando uno busca la bendición de Dios, es ahí cuando Dios se manifiesta. Es ahí cuando Dios derrama de su bendición. Entonces, hermanos, en esta noche yo quiero animarlos a que usted derrame su corazón delante del Señor en esta noche. De que usted busque eso, lo que está buscando, de que usted ponga su vida delante de Dios, de que usted ponga su corazón delante del Señor, para que Dios pueda hacer un milagro. Así como Moisés dijo: tan solo tengo una vara. Así como esta mujer dijo: tan solo tengo una tinaja. Y vos podés poner lo que quieras en el altar de Dios. Y ahí vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida. Cuando uno se pone en las manos de Dios, cuando uno pone en las manos de Dios con fe, es cuando Dios empieza a actuar. Mientras nosotros estemos en nuestra fuerza, mientras nosotros podamos decir: yo puedo, Dios se corre a un lado. Cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, yo ya no puedo más, he aquí mi problema, aquí mi situación, es cuando el Señor se pone en actividad. Entonces tenemos que entender, hermano, de que somos frágiles, pero tenemos un Dios todopoderoso.
un Dios grande y maravilloso, que no se tarda en darnos lo que nosotros necesitamos. Simplemente nosotros tenemos que dar todo de nuestro ser. Simplemente tenemos que vivir en una vida en santidad. Tenemos que vivir una vida que a Dios le agrade, buscándolo y honrándolo en todos nuestros lugares de nuestra vida, para que Dios se manifieste. Amén. Por eso, hermanos, en esta noche yo quiero invitarlos a que podamos orar. Quiero invitarlos a que pongamos en el altar del Señor todo eso de lo que a vos en este momento te está preocupando. A esta señora le preocupaba que estos acreedores llevaran a sus 2 hijos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que te está preocupando a vos? ¿Qué es lo que te está sacando la paz? ¿Qué es lo que en este momento vos necesitas con ansiedad? ¿Qué es lo que Dios querés que haga en tu vida? Que para vos es importante y que para vos quizás es imposible. Saben, hermanos, que a veces nosotros juzgamos y atamos a nuestros familiares porque decimos, a este Dios no lo salva ni Dios. Cometemos esos errores. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a hablar diferente. Cuando vemos la situación, tenemos que decir, gracias, Señor, porque sé que tú eres un Dios de lo imposible y que llamas de las cosas que no son como ya si fueran. Entonces, hermano, ese problema que vos tenés, yo te animo a que vos lo pongas en el altar en esta noche y que de este mismo momento vos puedas creer que Dios va a hacer algo impresionante e imposible para vos, pero tenelo con fe. Hermanos, los invito a orar, cerrando sus ojos, tomando una actitud de fe, de confianza, tomando una actitud de un Dios todopoderoso. ¿Qué hay imposible para mí? Dios dice, no hay nada imposible para mí. Para mí todas las cosas son posibles. Yo quiero animarlos a que usted tenga un momento de oración. Pongan su altar. Ponga su altar, en el altar del Señor, su problema. Dios, mire, en el Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso, hermanos, seguí orando, seguí clamando a Dios. Señor, te doy gracias en esta noche. Honro tu maravilloso nombre. Bendigo tu maravilloso nombre, Señor, porque entiendo que no hay un Dios tan bueno como tú. Entiendo que no hay un Dios tan grande como tú. Señor, entiendo también de que muchas de las cosas que están pasando, Señor, son culpa nuestra, porque todavía no hemos entendido, Señor, de lo grande y poderoso que tú eres. Señor, como decía Daniel, también es culpa nuestra, Señor, porque hemos pecado, Señor Jesús, porque también hemos hecho lo malo delante de tus ojos, porque no nos hemos involucrado, Señor, a veces en el perdón, en pedirte perdón, Señor Jesús. Por eso, Señor, en esta noche, con una actitud de humildad, con una actitud de reverencia, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestros malos deseos. Aún, Señor, por los malos pensamientos, Señor. Por las malas actitudes, te pedimos perdón, Señor, en esta noche. Amén. Clamamos a tu sangre preciosa, Señor, que es la única que puede librarnos del pecado y de la maldad que está ensuciando nuestras vidas en esta noche, Señor. Padre, en esta noche te pedimos perdón, Señor, y humildemente te pedimos que, Señor,
este pedazo de barro que somos nosotros. Te pedimos que tú puedas moldearnos, Señor Jesús. Y como le dijiste, Señor Jesús, a esta mujer, ¿qué es lo que tienes? Como tú como le has dicho, Señor, a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Como también, Jesús, tú le has dicho a esos niños o a tus discípulos, tenemos nada más que 5 panes y 2 peces, o al revés, no me acuerdo, pero tan solo eso has multiplicado a 5.000 personas o más. Señor, por eso en esta noche yo quiero que recorras cada una de las vidas, Señor, cada uno de mis hermanos que tienen necesidad, que están siendo presionados, Señor Jesús, por una actitud, sea económica, sea familiar, sea de enfermedad, Señor Jesús, que está padeciendo, Señor, por un problema que lo está oprimiendo, Señor. Te pedimos que tú los socorras en esta noche y que nosotros podamos decir, Señor, como esta mujer, Señor, tan solo tengo mi vida para honrarte, mi vida para apartarme del pecado y la maldad y servirte a ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que quiera venir a perturbar nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, echamos fuera la tristeza, echamos fuera la depresión, echamos fuera todo espíritu inmundo que quiera venir contra las familias, con nuestro hogar, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera ahora. Todo espíritu inmundo que quiera venir a perturbar a nuestros hijos, Señor, aquellos que los tenemos lejos de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, lo declaramos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos familiares que no te conocen, Señor, lo declaramos que van a ser salvos para la gloria de tu nombre. Señor, estamos juntando más tinajas. Estamos juntando, Señor, bajo la mirada de la fe, más tinajas para que tú nos ayudes, para que las llenes del aceite, Señor celestial. Estamos golpeando con la vara de Moisés, Señor, con fe, sabiendo, Señor, que tú restaurarás nuestras vidas. Señor Jesús, queremos que multipliques, Señor Jesús, como multiplicaste esos panes y esos peces. Multiplica nuestra fe, nuestra vida, Señor. Multiplica, Señor, nuestras finanzas. Danos sabiduría, Señor, para poder gastar lo que nosotros tenemos. Señor, hacenos sabios. Señor, y hacenos como Daniel, un hombre de Dios, un hombre que buscaba tu rostro. Hacenos como ellos, Señor, que buscaban tu presencia. Llénanos en esta noche. Desciende, Espíritu Santo, en nuestra vida. Desciende, Señor, en nuestro corazón. Renueva nuestras vidas. Renueva nuestra mente, nuestro corazón. Cambia nuestra forma de ver, Señor. Llénanos de fe. Ayúdanos a ver con tus ojos, no con nuestros ojos finitos, Señor. Ayúdanos a ver con tus ojos de fe, Señor, que tú mirabas siempre más allá, más a lo lejos. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, cada uno que tenga necesidad, cada uno que está sufriendo una enfermedad, Señor Jesús, que pueda ser restaurado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que puedan ser liberados en la mente y en el corazón, y que tu presencia, Señor, en esta noche sea tan real que ellos puedan ver y experimentar un milagro glorioso de parte tuya, Señor. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos, Padre, te damos gracias porque tú siempre escuchas la oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero ser, oh Jesús amante, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser,
oh Jesús amante, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias, Fernando. Damos gracias al Señor por todo esto y pensemos que Dios es un Dios que puede hacer milagros, ¿verdad? Eso estamos seguros. Pero nosotros somos dignos de recibirlo. Hay mucha gente en el mundo que confía también en las imágenes y esperan un milagro. Pero si no hay arrepentimiento, no habrá milagros. Si no hay arrepentimiento, no hay milagros. Dios no va a convencernos de su presencia porque nosotros creemos que Él puede hacer milagros. Debemos creer de que Él puede cambiar nuestra vida, pero debemos nosotros arrepentirnos delante de Él y también en el mundo, por supuesto. Si queremos que las cosas cambien, creo que tenemos que comenzar por nosotros. Amén. Tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón, porque el milagro no va a caer como maná del cielo. No. Tiene que haber un paso de parte nuestra. Podemos pedir todo, y gracias al hermano, todo puede ser posible en las manos de Dios. Pero también nosotros tenemos que hacer una parte importante. Mientras no haya arrepentimiento, no hay milagro. No va a haber milagro. Por eso el que ora, ore con fe, dice la palabra de Dios. Ore con fe. O sea, despojándonos de toda carga de pecado para poder entrar en el aposento alto del Señor y poder brindarle la alabanza, la gratitud de nuestra alma, de nuestra vida. Lo necesitamos. Necesitamos. Los milagros son lindos, bonitos, hermosos. Cambian la situación de una persona. ¿Y después qué? ¿Seguimos con lo mismo? ¿Seguimos pecando? ¿Seguimos haciendo cosas malas? ¿Y el milagro qué? ¿Porque yo preciso un milagro hoy? No. Cuando Dios hace un milagro, lo va a hacer de tal manera que comienza con el cambio en nosotros. Creer que Dios puede hacerlo y podemos acercarnos para que Él nos cambie la vida y que podamos recibir de Él lo que Él tanto quiere hacer. Él quiere hacer un milagro en tu vida, pero tenemos que dar el primer paso. Tenemos que pedirle perdón. Recuerde la oración. No se vaya a dormir hoy sin leer Daniel capítulo 9. Hemos. Y se va a dar cuenta que dentro de esos hemos, está usted y estoy yo. Y si no recibimos nada, es porque hemos. Léalo, subraye la palabra hemos y se va a dar cuenta por qué la vida suya no cambia, por qué la vida de muchos no cambian y Dios no puede intervenir porque no damos el primer paso. Por eso Jesús, cuando se presentó caminando, hablaba del reino de Dios y ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Si no hay quebrantamiento, no habrá bendición. Muy bien, gracias Fernando, gracias que nos alientas por todo esto. Muy bien, hermanos, nos ponemos de pie, cantamos, hermana. Con aceite mi lámpara, Señor. Con aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Señor Jesús.
tengo tos. Y por ahí no lo saben. Cántalo vos fuerte. Si no hubiera sido